Super López tira un plato de la ventana, ¿verdad? Y kunasta. Pero os digo que no, que es a través, ¿verdad? Por la ventana. Y después, ¿qué pasa? Su mujer le tira otro a la cabeza. No decimos su mujer tira otro a la cabeza de Super López, porque lo importante no es la cabeza, lo importante son siempre las personas van primero en español. Y eso es algo que tienen que practicar con muchos ejercicios y algo con lo que se tienen que equivocar para aprender a sentirlo. Pero esa es solo una estrategia. También los hago trabajar con otros verbos a los que tienen una estructura que yo personalmente llamo de proceso o resultado. En finés muchas veces usamos un verbo básico y después lo concretamos. Decimos, por ejemplo, tulla takaisin, ¿verdad? Venir de vuelta. En español decimos volver. O decimos, ¿qué más? Decimos tener miedo hasta morirse, ¿verdad? Pelka kuollakseen. Y en español es al contrario. No empezamos desde el principio, proceso, tener miedo, hasta el resultado, morirse, sino que saltamos directamente al resultado y después a lo mejor explicamos cómo. Y por eso decimos en español, estoy muerto de miedo. Primero saltamos al resultado. Esto se puede ver con muchos verbos. Esto es solo un extracto de los glosarios que uso en clase. Y, por ejemplo, esta diferencia entre cómo nos expresamos en finés y en español me quedó muy claro un día que estaba intentando explicarles a los alumnos el verbo hinchar. Estoy hinchando un globo y el globo se hincha. Hay que distinguir entre si el verbo es transitivo o reflexivo. Y entonces, bueno, yo no llevaba mucho tiempo en Finlandia, no sabía mucho finés y empecé a preguntarles a mis alumnos ¿cómo se dice en finés que el globo se hincha? Y mis alumnos estaban pensando y pensando, y yo venga a insistir, y ellos no me contestaban, hasta que al final me dijo uno, soplar. Le dije, no, evidentemente hay que soplar para que el globo se hinche, pero el globo se hincha, y se lo intentaba explicar así de forma muy gráfica. Sin darme cuenta, mentalmente me estaba poniendo en el resultado, el globo se hincha. Y a mi alumno no le gustaba ese gesto y me decía, puhalta, porque él estaba pensando desde el principio, proceso, resultado, puhalta täyteen. ¿Entendéis? Esto se ve con muchos verbos. La mejor manera que he encontrado de practicar estas diferencias es con frases de traducción. Esto tiene la dificultad de que hay que hacerlo, por lo menos en mis clases, yo tengo que hacerlo en finés y en inglés, porque tengo alumnos de varios lugares. Y este rasgo de proceso-resultado se ve en inglés, pero no es tan acusado como en finés. En finés es muy acusado. En finés y en inglés se puede decir, por ejemplo, anta takaisin, ¿verdad? To give back, devolver. Ahí funcionan igual, pero hay otros verbos donde no funcionan igual. Por ejemplo, en inglés sí se dice inflate, ¿verdad? Para inflar un globo. Y en finés se usa otra estructura. Entonces tengo que elegir, no puedo trabajar con todos los ejemplos aquí, sino tengo que elegir aquellos que funcionan en las dos lenguas. Y probablemente después haga más ejercicios específicos para mis alumnos finlandeses, porque una vez que han aprendido a reconocer estas diferencias, les gustan. Y cuando leen un texto, que es un texto real, y de pronto la lógica de la lengua se abre ante ellos, es algo hermoso, y eso los motiva. Aquí tenemos otro ejemplo gráfico. Vamos a aplicar lo aprendido. Esto es un extracto de Mortadelo y Filemón, de los tebeos de Mortadelo y Filemón, que son muy útiles en clase porque son muy expresivos, aunque tengan diálogo. En esta historieta, esta es una parte que yo llamo el monstruo y el pobre, o el pobre y el monstruo. Empezamos con el pobre. Él quiere taparse el cuello, lo dice. No dice quiero tapar mi cuello, quiere taparse y después concretamos el cuello. Entonces va a lo que le parece un supermercado, que es el vertedero, y lo que encuentra es un monstruo que le tapa el cuello, ¿verdad? Bien, el monstruo lo agarra por el cuello, primero la persona, lo agarra a él,
y después concretamos por el cuello. La repetición en estos ejercicios es importante, porque así los alumnos van viendo todo el rato cómo seguimos una lógica concreta al hablar una lengua. Y yo sé que esto depende de los dialectos, que no hablamos igual en América o en España, pero hay ciertos rasgos que son comunes. En esta parte, a ver, ¿dónde está? El pobre sale corriendo. Aquí es donde los alumnos me preguntan, ¿cómo se dice karkuun en español? Porque están pensando correr. Yo hasta karkuun. Correr a la huida. Ese es el resultado. Pero es que en español es distinto. Nos vamos al resultado. Lo importante es que se va de ahí. Se fue, salió. Y después explicamos cómo, corriendo. Por eso muchas veces las frases que nos producen los alumnos pueden sonar alambicadas. Sin embargo, si aprendemos a identificar estas diferencias y trabajamos con ellas, luego veremos que se pueden aplicar a muchos casos, que son casos que vuelven continuamente. Entonces, la utilidad es bastante alta comparada con el trabajo que requiere. En el último ejemplo es igual, el monstruo agarra una vaca por el cuello, otra vez, agarra la vaca y después concretamos por el cuello y lo persigue, que es donde los alumnos me preguntan cómo se dice ayataka, ¿verdad? Y les digo que, vamos a ver, en finés tenéis las dos posibilidades, podéis decir ayataka o decir yasta, yasta es más formal. Normalmente esta estructura de proceso-resultado es informal en finés y cuando hay un verbo que equivale a eso, es más formal. En español no hacemos esta diferencia, sencillamente nos gusta usar ciertos verbos que describen el resultado directamente, con matices. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos otro rasgo que intento corregir en mis clases, y es que muchas veces en español distinguimos entre algo que es una acción o no es una acción. Por ejemplo, gustar, ¿verdad? Pita jostakin. En español no decimos yo gusto esto porque no es una acción, ¿vale? Son las cosas las que nos despiertan sentimientos. El punto de vista es distinto. Tampoco decimos, cuando yo estoy sentado en un sitio, yo me siento aquí. Me siento en el momento de sentarme, pero una vez que estoy sentado, no decimos yo me siento aquí, decimos estoy sentado aquí, porque distinguimos entre la acción y la situación. En finés esto se puede decir con el verbo istua y depende del verbo, ¿verdad? Istua, o sea, del caso, istua jonnekin o istua jossakin. Y vemos cómo todo está relacionado, porque también es una forma de pensar en proceso y resultado. Decimos istua alas, seisua ylos, ¿verdad? Que es levantarse hasta arriba, hasta estar de pie, ¿verdad? Se ve en tantos ejemplos, kasva isox, y crecer hasta ser grande. Bueno, ¿se puede crecer hasta ser pequeño? No. Pero en fin se dice porque es la forma natural de pensar. Primero el verbo y luego el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, estos glosarios también se los doy a mis alumnos para que trabajen con ellos. Les pongo ejercicios como traducciones o textos donde tienen que corregir algunas cosas y después lo aplicamos en la práctica. Yo uso mucho en las clases un cortometraje que es muy divertido, que se llama Made in Japan y que está gratis en internet. Además lo hizo un amigo mío, o sea que no creo que tenga problemas con copyright. Y es la historia de un chico que está en su casa y descubre por casualidad que su padre es japonés. Ya está. Es una premisa bastante absurda, pero es un cortometraje bastante bueno, sobre todo si se quieren estudiar los tiempos de pasado. Porque en esta historia el chico queda con su novia y le explica por qué no ha podido ir a una cita. Y empieza, estaba en mi casa, encontré una nota, estaba escrita en japonés. Le pregunté a mi madre por qué tenía una nota en japonés y me dijo, en fin, es una historia así contada en pasado. Si luego les pido, bueno, a ver, para trabajar con un cortometraje como este, normalmente uso transcripciones, me imagino que los demás lo haréis, pero no son transcripciones completas, hay que dejar algunos huecos. Es decir, si no les doy el texto a los alumnos, me dicen que no han podido trabajar con esto porque era muy difícil. Y si les doy el texto entero, me dicen que no han visto el cortometraje porque ya tenía la transcripción.